Hola, supongo que ya son todos. Ya voy a empezar. Ok, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema que son las funciones en C++. Este, todo esto va a ser una presentación y al último ya les voy a poner un poco de código para que pongan atención nada más. El código ya se los pasaré yo al rato. Bueno, entonces las funciones permiten estructurar programas en segmentos de código para realizar tareas individuales. En C++, una función es un grupo de sentencias con un nombre, que puede ser llamado desde algún punto en el programa. La sintaxis más común para definir una función es la siguiente. Se pone el tipo, puede ser, es el tipo de dato que va a regresar la función. Con ustedes ya vimos tipos de datos enteros, flotantes, dobles, de caracteres, de strings, etc. Luego va a ir el nombre de la función, le pueden poner como ustedes quieran, y entre paréntesis los parámetros que requiera su función. Como dice aquí, cada parámetro consiste de un tipo seguido de un identificador y está separado del siguiente por una coma. Es decir, que ustedes van a necesitar tres parámetros de tipo entero, pues aquí le ponen int parámetro 1, int parámetro 2 y así. Cada parámetro parece la declaración regular de una variable, es como si declararan una variable normal y actúa como una variable regular dentro de la función de manera local. Y bueno, el propósito de los parámetros es permitir pasarle argumentos a la función desde el lugar donde es llamada. Tiene muchas palabras como que pueden parecer poco complicadas, pero ahorita les explico bien. Y entre las llaves va todo el cuerpo de la función o las operaciones que va a hacer. Entonces, ahí les doy un ejemplo. Este es un ejemplo de programa en C++ en el que tenemos dos funciones. La main, que ya habíamos visto con ustedes varias veces, que es la principal y donde se hace todo. Y en este caso, nosotros ponemos otra función que se llama addition. Entonces, leyendo dice que C++ siempre comienza llamando a main. Esta es la primera que lee y es la única función que es llamada automáticamente. Es decir, nosotros podemos programar esta, pero no la va a ejecutar nuestro programa a menos de que la mandemos llamar desde main, ya sea directa o indirectamente. Entonces, en el ejemplo, nosotros declaramos un tipo de dato entero que se llama z y luego llamamos a la función addition. Aquí se manda a llamar y estos son los parámetros que yo le paso, el 5 y el 3. A ver si aquí dice... Hey. Entonces, la llamada pasa dos valores 5 y 3 a la función. Lo pueden ver así. Nosotros le pasamos el 5 y 3 a esta función de aquí. Uy. Ok. Entonces, como les decía, se declara el tipo de dato de la función que va a regresar, el nombre de la función y los parámetros. Como nosotros le vamos a pasar dos números, necesitamos pasarle dos parámetros. En este caso son de tipo entero y pues le llamamos A y B. Bueno, entonces aquí en el programa principal en main mandamos llamar la función, se pausa lo de main y se pasa a este de acá. Es decir, sí, pues el control pasa a esta función y se va a regresar a main una vez termine todo lo de esta función. Ok, entonces, esta parte de aquí, los argumentos que nosotros le pasamos son copiados, a las variables locales y pues se usan dentro de la función. Recordemos que, no sé si ya vieron variables locales y variables globales. ¿Me pueden decir si ya vieron la diferencia? Sin miedo. Si no dice nada significa que no, y lo vuelvo a explicar pues. Entonces, las variables locales son las que se declaran dentro de una función. Por ejemplo, aquí z es variable local, y aquí r es variable local, y aquí a y b es variable local. Entonces, ¿qué significa que sean locales? Que solo se pueden usar aquí. En esta función de aquí,
solo puede usar las locales. Si nosotros aquí queremos usar R o A o B, no nos va a dejar. De manera similar, aquí le clavamos Z y no podemos usar Z aquí, por eso son locales. Ahorita más adelante les voy a explicar lo que son las globales. Entonces, bueno, como les dije, se declara otra variable local, R, y a R se le asigna la suma de los dos parámetros que le pasamos. Es decir, empieza nuestro programa principal. Declaramos una variable, a la variable la igualamos o le asignamos la función addition y le pasamos el 5 y el 3. Ok. Entonces, le pasamos el 5 y el 3. Aquí declaramos una variable local R e igualamos a R a la suma de los dos parámetros, que sería 8, ¿no? Entonces, la sentencia final dentro de la función que tenemos, esta, el return R, termina la función. Es como el de main cuando había return 0. Entonces, lo que hace es que regresa a main, por eso return, regresa a main el valor de R. Entonces, toda esta función regresa al valor de R. Es decir, esto es igual a R. O sea, mandamos llamar esto, lo pasamos, aquí declaramos una variable R, R es igual a A más B, entonces R es igual a 8 y regresamos R. Recordemos que debemos regresar el mismo tipo de dato que declaremos en la función. Entonces regresamos el 8 y aquí Z sería igual a 8 y por eso imprime el resultado es 8. Entonces a ver, como les dije, cuando está el return, el programa reanuda su ejecución en main. Es decir, en esta parte de aquí mandamos llamar addition, hace todo esto y cuando pasa el return, regresa al main. ¿Sí? Ok. Y, bueno, como les dije, addition retorna un tipo, o sea, una variable de un tipo de dato específico. Ese valor es especificado en la sentencia return que termina la función. Y pues realizar la llamada resulta en sustituir la sentencia de la llamada de la función por el valor retornado. Es decir, cuando llamamos la función, hace todo esto y esto de aquí es reemplazado por lo que regresa. Es decir, esto sería R y entonces Z igual a 8. Ahora, vamos a irnos con otro ejemplo. Recuerden que si no van entendiendo, pues me van preguntando. Una función puede ser llamada varias veces dentro de un programa y su argumento no se limita a solo literales o bien constantes. Entonces vámonos paso a paso. Recordemos que esta es la librería principal, la de entradas y salidas. Ahorita les explico por qué no vamos a ver la que yo les digo a veces en mis clases. Bueno, esto ya lo saben para no estar poniendo std siempre. Y acuérdense que siempre C++ lee primero la de main. Sea lo que sea que haya aquí, la función que va a ejecutar automáticamente es la de main. Esta nunca la va a ejecutar a menos que la mandemos llamar. Entonces, en main yo estoy declarando tres variables enteras. X que es igual a 5, Y igual a 3 y a Z no le asigno ningún valor. Si recuerdan de mis clases, esto no es muy ideal. Lo ideal es siempre igualar todas las variables a 0 para asegurarnos de qué valor tienen. Pero bueno, en este caso no hay problema. Luego, asignamos a Z el valor de cuando mandamos llamar la función subtraction. Entonces, mandamos llamar la función subtraction, le pasamos como argumentos el 7 y el 2, y aquí está la función. Es una función de tipo entero, es decir, va a regresar un tipo de dato entero, el nombre, los dos parámetros. Debemos especificar los dos tipos de parámetros, en este caso los dos van a ser enteros. Puede ser que uno sea decimal y otro entero, uno sea cadena y otro entero, dependiendo de nuestra aplicación. Entonces en este caso los dos son enteros y le vamos a poner que son A. Recordemos que estos se copian. Entonces A vale 7 y B vale 2. Declaramos nuestra variable local R e igualamos R igual a menos B. Entonces sería 7 menos 2, 5. ¿Sí? Entonces imprimimos, el primer resultado es 5. Aquí se muestra. Esto es lo que arroja. Entonces vámonos con la segunda. El segundo resultado es, aquí, si se fijan, no estamos asignando el valor de la función a una variable. Simplemente lo estamos imprimiendo. Cualquiera de esas dos formas es correcta. Entonces, imprimimos lo que nos dé esta función. Si le pasamos el 7 y el 2, que va a ser lo mismo, pasamos 7 y 2.
R no sabemos el valor, luego R vale 7 menos 2, 5. Regresamos el 5 y eso es lo que imprime aquí. ¿Listo? Ahora, como les dije, no necesariamente debe ser, o no solamente le podemos pasar constantes, también le podemos pasar variables. Si recuerdan, declaramos dos variables locales que se llamaban 5, x igual a 5 y y igual a 3. Entonces, imprimimos el tercer resultado e imprimimos lo que imprima la función si le pasamos x y y. ¿Sí me están escuchando, verdad? ¿O no? ¿Sí, no? Ah, bueno. Contéstenme, gachos, voy a llorar. Seguimos. Entonces, aquí imprimimos lo que nos arroje la función subtraction si le pasamos x y y. Ahora, recuerden que si lo hacemos así, se copian los valores y los asignamos aquí. Es decir, si x vale 5, se copia y aquí vale 5. Si x vale y, digo, si y vale 3, entonces ahora b vale 3. Pero no estamos usando los de x y y. ¿Sí me escucho? A ver, hola, hola, hola. Sí, sí, te escuchas. Ah, gracias. Ok, entonces, en esta parte de aquí, mandamos llamar la función subtraction y le pasamos x y y, las variables que nosotros declaramos. Entonces, se copian los valores de las variables y los usamos aquí. Va a ser aquí entonces 5 y 3, y r va a valer 5 menos 3, 2. Imprime aquí. Por último, asignamos a z el valor de 4 más lo que arroje la función subtraction si le pasamos x y y. X y y siguen siendo los mismos, siguen siendo 5 y 3. Acuérdense que como son variables locales, no las podemos usar acá ni las podemos modificar. Por eso les dije que se copian. Cuando pasamos X, acá va a valer X. O sea, va a valer 5 pues. Pero no lo vamos a modificar. Y van a seguir valiendo lo mismo de este lado. Ok, entonces, esta parte de aquí, Z, ahora va a ser igual a 4 más la función subtraction y le pasamos x y y, 5 y 3, entonces r es 2 y entonces aquí va a imprimir 6. Ahí está. Ahora, como les dije, a las funciones se les debe de declarar el tipo de dato que van a regresar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos regresar ningún tipo de dato? Entonces vamos a usar void, que significa vacío en inglés. Entonces, como les dije, requiere comenzar con un tipo de dato y es lo que va a retornar la función. Pero si no queremos regresar algún valor, usamos void, que sirve para representar una ausencia de valor. Una función, por ejemplo, que solamente quiera o queramos que imprima un mensaje, pues no va a regresar ningún valor, ¿no? Solo va a imprimir en consola esto. Entonces, en la función principal ponemos o mandamos llamar la función printMessage. No le pasamos parámetros porque no los necesita, por eso los paréntesis están vacíos. Entonces, pasa aquí, empiezan las letras o las líneas de aquí, me imprime, pues estoy aquí, soy una función, y luego me regresa automáticamente, no hay que ponerle un return en estos casos. Y regresa al main y se termina el programa. Y solo imprime esto, soy una función. Entonces, en este caso, como no vamos a regresar nada en específico, le ponemos void. Bueno, también este tipo de dato, por así decirlo, puede ser utilizado en la lista de parámetros de la función para especificar explícitamente que la función no toma parámetros. Es decir, aquí en el paréntesis también podemos poner void para especificar que no va a tomar ningún tipo de parámetros, pero yo creo que es más intuitivo y más fácil de entender si los dejamos vacíos, ¿no? Por ejemplo, el main también está vacío, significa que no toma parámetros, porque todo va a ser dentro del main. Aquí también, como están vacíos los paréntesis, no toma parámetros. Ok. Y bueno, eso como les digo, lo de poner void dentro del paréntesis se usaba más en C, pero como ya estamos en C++, pues no se suele usar tanto.
Lo que sí no es opcional son los paréntesis. Es decir, si no se van a usar parámetros, de todas formas se tienen que poner paréntesis aunque estén vacíos. O aunque no se tengan parámetros, pues. Entonces, vamos a explicar el return 0 que siempre hay en main. Bueno, aquí dice, puede haber notado que el tipo que regresa main es un int. ¿Por qué? Porque se declara la función main y es de tipo entero. En la mayoría de los ejemplos no se regresa ningún valor desde main. Por ejemplo, en este, aquí no le pusimos return, pero hay veces que sí ponemos return 0. Si la ejecución de main termina normalmente sin encontrar una sentencia de return, el compilador asume que la función termina con una sentencia de return implícita, es decir, esto de aquí. O sea, si no se lo ponemos, el compilador asume que sí existe y que ya se terminó implícitamente. Pero esto solo aplica para la función main. Todas las demás funciones deben de terminar con un return. Las que regresen un tipo, recuerden que con void no es necesario ponerle return. Ahora, les voy a explicar los argumentos que se pasan por valor, pero también por referencia. Las funciones que vimos antes, los ejemplos que les puse, los argumentos se pasaron por valor. ¿Qué quiere decir? Que se mandan los valores de los argumentos, pero son copiados en las variables representadas por los parámetros de la función. Por ejemplo, esto de aquí, le mandamos los valores de x y y, pero no mandamos x y y como tal, solo mandamos una copia de sus valores. ¿Sí? Aquí se manda 5 y 3 para la función, pero son copias de los valores x e y. X y y, bueno, como sea, respectivamente. Estos valores son utilizados para inicializar las variables usadas como parámetros en la definición de la función. Es decir, en nuestra función addition tenemos int a e int b y ahí se pasan las copias de x y y. Pero aquí es lo que les digo, si modificamos las variables de los parámetros en la función addition, no se van a afectar en los valores originales o en los valores de x y y, porque no son pasadas las variables a la función. Se pasan solo copias. Solo copias. Solo copias. Las variables en sí no son pasadas a la función. Pero en algunos casos puede ser útil que se acceda a una variable externa dentro de la función o que se modifiquen las variables que le pasamos en la otra función. En este caso los argumentos se pueden pasar como referencia. Recuerden que si lo hacemos así se llama pasar argumentos por valor. Ok. En la siguiente, por así decirlo, en la siguiente página va a haber una función duplicate que va a duplicar el valor de sus tres argumentos, pero se van a modificar las variables eh, porque las vamos a pasar como referencia. Entonces ahí va. Esta es la función principal main. Declaramos tres variables locales, x igual a 1, y igual a 3, z igual a 7. Y aquí es normal. Mandamos a llamar la función duplicate, le pasamos los argumentos de x, y z, pero aquí si se fijan cambia. Aquí va a tener este signo de ampersand para indicar que es por referencia. Entonces vamos a leer. Para acceder a los argumentos, la función declara los parámetros como referencias. Es decir, cuando hacemos esto, se declaran como referencias. Bueno, en C++ se declaran con un ampersand después del tipo. Va a ser de un tipo entero y vamos a poner un ampersand después para declarar que son referencias. Cuando se pasa como referencia a una variable, ya no es una copia, ahora sí se pasa la variable misma. Aquí sí estamos pasando explícitamente x, y z, aunque aquí los estamos renombrando como a, b y c, pero ahorita vemos qué pasa. Ok, entonces, la variable identificada por el parámetro de la función se asocia de alguna manera con el argumento pasado a la función y cualquier modificación realizada a la correspondiente variable local se verá reflejada en las variables pasadas de la llamada a la función. Es decir, aquí pasamos los valores como referencia. Pasamos, por así decirlo, explícitamente x, y z, ya no son copias. Entonces, a, que vale x, va a ser lo mismo, pero multiplicado por 2. Igual b, igual c. Y va a regresar. Recuerden que no ocupamos ponerle un return si la función va a ser de tipo void. Entonces, regresa a main. Aquí regresa a main
y quiero que me imprima el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Entonces, X inicialmente valía 1, pero si lo imprimo vale 2. Y valía 3, pero si lo imprimo vale 6. Z valía 7, pero si lo imprimo vale 14. Entonces, cuando pasamos los valores como referencia, pasamos las variables en sí. Aquí pasamos las variables. Y si las modificamos, se van a modificar también las de aquí. ¿Ok? Bueno, ahora, como vemos, A, B y C son alias u otro nombre de los argumentos pasados en la llamada, pero siguen siendo las mismas variables. Por eso dice que cualquier cambio del alias modifica la variable original dentro de main. Y bueno, dice que si en lugar de haber definido los parámetros de la función por referencia, se hubieran definido por valor, el programa imprimirá los valores originales de x, y y z declarados al inicio de main. Es decir, si aquí le quitamos el ampersand, a ver, si se lo quitamos y solo se los pasamos como referencia, aquí en esta función iban a valer 4, 12 y... ¿cómo era? 2, 6 y 14, perdón. Aquí sí van a valer 2, 6 y 14. Pero cuando regresa a main, aquí va a imprimir los valores originales, 1, 3 y 7. Aquí está mal. Los voy a poner como ejemplo rápido. Uy, aquí no es. Como ejemplo rápido para que lo vean porque ahí faltó esa imagen. Entonces, lo voy a copiar tal cual. Include IOStream. Lo del std. Voy a poner primero la de main, como siempre. Si no le puse, sí, aquí sí hay ratón 0. Vamos a declarar las variables que les decía. X va a ser igual a 1, Y va a ser igual a 3 y Z va a ser igual a 7. ¿Ya? Ahora vamos a declarar la función duplicate. Le vamos a pasar como parámetros int y por referencia a A, así, int y por referencia a B, int por referencia a C. Recuerden las llaves, y aquí dentro lo de la función. Uy, me faltó el tipo de dato que va a ser void. Void porque es vacío y no va a regresar nada. Entonces lo voy a guardar como duplicate. Ok, entonces quedamos que vamos a modificar A. A es igual a A por 2. Y lo mismo para los otros dos, ¿no? C igual a B por 2. Y otra forma de poner esto es simplemente poner C igual a más bien C asterisco igual a 2. ¿Sí? Acuérdense que eso es lo mismo que poner todo esto. Entonces pueden poner la que ustedes quieran. Entonces, regresamos a main. Mandamos a llamar duplicate. Le vamos a pasar X, Y y Z. Y le vamos a imprimir ¿cómo es? X igual a X, Y igual a Y y Z, Z. Y un salto de línea. Aquí le voy a poner unas comas para que se vea mejor. Y ya está. Entonces lo voy a compilar. Ya que compila, lo ejecutamos.
y vemos que me imprime x igual a 2, y igual a 6, y z igual a 14. Entonces, eso es porque se los pasamos como referencia. Entonces, sí se van a modificar en main. Si le quitamos el ampersand, ya se pasa por valor. Entonces se hace una copia, pero no se modifican las originales. Entonces vamos a ver. Solo me imprime 1, 3 y 7, que son los originales. Si mandé llamar a este duplicate, si le pasé el valor de 1, de 3 y de 7. Aquí sí los recibe. Aquí A va a ser igual a 1 por 2, 2. B va a ser igual a 3 por 2, 6. C va a ser igual a 7 por 2, 14. Pero ahí se quedan porque son locales. No se modifican las originales porque no los pasamos como referencia. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver un poquito de eficiencia en cuanto al código y un tipo de referencias que son constantes. Entonces, si llamamos a una función con parámetros tomados pero por valor, se generan las copias de los valores como ya les dije. En este caso no es una operación costosa a nivel de tiempo de procesamiento o de operaciones que va a hacer nuestro procesador, nuestro CPU, si usamos tipos de variables como int. Pero si por ejemplo usamos una cadena de caracteres, pues ahí entra como un tipo largo y ahí sí puede resultar en ciertos gastos de rendimiento. Por ejemplo aquí, si tenemos una función de tipo string, que quiere decir que me va a regresar una string, la llamamos concatenar y le pasamos dos strings, pero por valor, pues aquí dice, ¿no? Va a tomar dos cadenas como parámetros por valor y va a regresar el resultado de concatenarlas, ¿no? Regresa A más B, es decir, la cadena A y la cadena B concatenadas. Al pasar los argumentos como valor, la misma función fuerza que A y B sean copias de lo que pasamos cuando se llamó la función. Cuando son cadenas largas, significa que va a copiar muchas cantidades de datos simplemente para llamar la función. A esto se refiere con que se va a gastar el procesador. Va a estar haciendo muchas operaciones simplemente para copiarlos. Y pues esta copia se puede evitar si se pasan como referencias, ¿no? Como dijimos, si pasamos como referencias no son copias, se están pasando las variables originales. Entonces no hace copias, no se tarda ni hace muchas operaciones en eso y es más eficiente. Aquí dice por referencia no requieren una copia y la función opera directamente con las cadenas originales. Bueno, aquí dice que lo mucho puede transferir ciertos punteros a la función, pero eso ya se lo explicaremos más tarde. Entonces, la versión de la función que propusimos, la que concatena dos cadenas, cuando se toma por referencias es más eficiente que la versión tomando valores, ya que no copia cadenas muy largas. Sin embargo, si las funciones que van a tener parámetros por referencia son funciones que modifican el valor de las variables. Ah, no, aquí no, sin embargo. A ver. Por otro lado, las funciones con parámetros por referencia son funciones que modifican el valor de las variables originales. Lo que ya les expliqué. Si no se desea modificar el valor de las variables originales, entonces la solución puede ser que la función garantice que los que vamos a pasar por referencia, no vayan a ser modificadas. Y se puede usar simplemente usando los parámetros como constantes, ¿no? Y se pone simplemente así, se pone const antes de los parámetros que vamos a pasar por referencia en ambos. Con esto, nosotros prohibimos a la función modificar los valores de A y B, pero sí vamos a acceder a los valores como referencias. Es decir, sí son las variables originales, pero nosotros forzamos a la función a tratarlas como constantes para no modificarlas. Espero que se vaya entendiendo. Como les dije, pues no se hace copias de las cadenas, es más eficiente y además aseguramos que no se modifiquen las variables originales. Entonces, cuando usamos const es similar a pasar argumentos por valor, pero con eficiencia incrementada.
parámetros largos como pueden ser las cadenas. Pero si son parámetros chicos, no hay una diferencia notable y a veces este tipo de referencias a las constantes incluso pueden ser menos eficientes. Entonces, lo ideal pues es usarlas cuando se quiera asegurar que no se van a modificar las originales y aparte que no haga muchas operaciones nuestro procesador al copiarlas, porque no se copian, se pasan las originales en sí. Vamos a ir con otro concepto que se llama funciones inline. En este caso, cualquier llamada a una función generalmente suele causar un gasto pequeño en rendimiento y para funciones muy cortas, pues no lo vemos muy necesario y puede ser más eficiente solo insertar el código de la función donde es llamada. En este ejemplo de aquí, si es muy corta, pues sería más eficiente poner simplemente esto aquí y no llamarla, ¿no? Para que no, no haga cierto gasto cuando se manda a llamar la función. Al mandar llamar funciones, de todas formas el procesador hace operaciones que suelen ser muy bajas, pero a veces pueden evitarse. Entonces, ¿cómo lo hacemos para evitarlos? Usamos las funciones inline. Con esto se le informa al compilador que una expansión de la línea es preferida sobre el mecanismo de llamada usual de una función. ¿Qué quiere decir? No vamos a cambiar el comportamiento de la función, va a ser lo mismo, pero vamos a sugerir al compilador que el código de la función sea insertado en cada punto donde la función es llamada, en lugar de llamarla de manera regular. A ver, les voy a poner como ejemplo la de concatenate que usamos y pues se puede declarar como inline simplemente poniendo inline al principio, ¿sí? Es lo único que vamos a cambiar, se pone inline al principio. ¿Esto qué quiere decir? Si le ponemos inline aquí, así, cuando hagamos esto de aquí, en lugar de mandar llamar e ir a otro lado de memoria, se va a pasar o el compilador va a hacer como si esto estuviera aquí, pero se entienda. Si le quitamos lo de inline, al mandar llamar duplicate, ahora sí va a ser la operación de encontrar la función, hacer las operaciones y luego regresar aquí. ¿Sí? Pues ya dependerá de ustedes cuando quieren usar inline, que se recomienda hacer cuando sean funciones cortas. ¿Sí? Y bueno, quedamos que solo se especifica en la declaración de la función. En este ejemplo solo lo puse aquí. No se pone cuando se llama, aquí no se pone. Y la mayoría de los compiladores ya optimizan el código para generar este tipo de funciones, donde ven una oportunidad para mejorar la eficiencia, incluso si no se marca por nosotros con inline. Es por eso que el especificador indica al compilador que inline es preferido para una función, aunque el compilador sigue siendo libre de ignorarlo y optimizar de otra manera. En C++, la optimización es una tarea delegada al compilador, que es libre de generar cualquier código por cuanto el comportamiento resultante sea especificado por el código. En resumen, si se hace con o sin inline, de todas formas va a ser lo mismo. Pero cuando ponemos inline, le sugerimos que el compilador lo ponga mejor aquí y así sea más eficiente. Pero de todas formas, pues el compilador va a hacer lo que crea que es más eficiente. Le pongamos inline o no. Ahora vamos a ver valores por defecto en parámetros. En C++ las funciones pueden tener parámetros opcionales. Si se fijan en los ejemplos que yo les di, aquí hay 3 parámetros y nosotros les pasamos 3 parámetros a fuerzas. Pero no tiene que ser siempre así. Por ejemplo, una función con 3 parámetros como la del ejemplo se puede llamar solo con 2. Pero para esto, la función en sí debe incluir un valor por defecto para su último parámetro, que es usado por la función cuando se llama con menos argumentos. Ahí va el ejemplo. Otra función que se llama divide, que divide dos números. Entonces, nosotros ponemos sus dos argumentos que van a ser a y b, la variable local r que va a ser igual a entre b y lo regresamos. Entonces, en el ejemplo, en la primera línea, en main, imprimimos, pero solo mandamos llamar a divide con 12.
¿Qué quiere decir? Que A va a tomar el valor de 12 por valor, ¿no? Porque aquí no se pone por referencia porque no hay una. Pues. Entonces se hace una copia. Y como no le pasamos ningún valor, ningún segundo valor, me va a tomar B como si fuera 2. Y pues sí, entonces R no va a tener valor aquí, pero luego me va a dividir A entre B, 12 entre 2. Y vamos a regresar a R, entonces imprimimos lo que hay en R y va a ser este 6 de aquí. ¿Por qué? 2 entre 2 pues 6, ¿no? En el segundo ejemplo, ahora le pasamos un 20 y un 4. Ahí sí pasamos explícitamente los dos argumentos. Entonces A va a valer 20 y B ya no va a valer 2, va a valer 4. Entonces si hacemos R igual a A entre B, va a ser R igual a 20 entre 4 y aquí sí me va a imprimir el 5. ¿Sí? Entonces, si no es necesario pasarlos, por ejemplo, que si quieres hacer un programa que divida dos números o divida solo uno entre dos. Si quieres que solo divida uno entre dos, solo le pasas un parámetro y el segundo lo igualamos a 2 desde el principio. Pero si quieres que divide cierto número entre otro cierto número, ahí sí le pasas los dos explícitamente. Entonces bueno, vamos a ir ya casi para terminar a la parte de declarar funciones. En C++, los identificadores se pueden utilizar en expresiones una vez que han sido declarados. Por ejemplo, alguna variable x no puede ser usada antes de declararla. Vamos a poner el ejemplo de aquí. Vamos a borrar esto y esto. Si nosotros aquí ponemos cout x, eso nos va a dar un error porque x no está declarada. Si ponemos cout x y luego la declaramos, de todas formas va a dar el mismo error porque no está declarada. Si quieren lo muestro rápido. Ahí está. X todavía no estaba declarada. La queremos usar, pero aún no la declaramos. Si la declaramos desde antes, ahí sí ya la vamos a poder usar. Bueno, ahí va a valer 0 porque no le puse ningún valor. Entonces, este mismo principio aplica para las funciones. No se pueden llamar a menos antes de que sean declaradas. Vamos a regresar al ejemplo de duplicate. Ahí está, ¿no? En este caso, declaramos la función duplicate antes de main. Vamos a ver qué pasa si la ponemos después. Me sale lo mismo que duplicate no está declarada porque la declaramos después. Entonces vamos a ver alternativas para eso. Sí, es por eso que se declara antes de main, que es donde las demás funciones serán llamadas. Si main se define antes de las otras funciones, pues se llamarían, y como no están declaradas, pues lo compila como ya vimos. Entonces, hay varias formas de declarar las funciones. Una es poner toda la función antes que main, y la otra es usando prototipos. El prototipo de una función puede ser declarado sin definir la función por completo, es decir, sin poner las instrucciones que va a hacer. Solo se debe dar los suficientes detalles para permitir que se conozcan los tipos utilizados en la función. Naturalmente, la función debe ser definida en otro lugar, pero al menos ya puede ser llamada una vez declarado de esta forma. Es decir, antes del main, vamos a poner el prototipo. Por ejemplo, podemos declarar la función hasta acá, pero antes podemos poner su prototipo. ¿Cómo quedamos que es? No es necesario definir la función por completo, pero solo darle los suficientes detalles para permitir que se conozcan los tipos utilizados en la función. ¿Qué dice aquí? La declaración debe incluir todos los tipos involucrados, el tipo de retorno y el tipo de los argumentos. Entonces, aquí el tipo de retorno es void. Aquí le voy a poner void. Este es el prototipo. ¿Qué más dice? ¿Y dónde estaba? Aquí, el tipo de retorno y el tipo de los argumentos. Bueno, y obviamente el nombre de la función. Entonces, el nombre de la función es duplicate. Y vamos a poner los argumentos. ¿Qué dice? Y el tipo de los argumentos. Solo dice el tipo. Entonces, ¿qué dice? Que la lista de parámetros no es necesario incluir los nombres de los parámetros, solo sus tipos.
Se pueden especificar si ustedes quieren, pero son opcionales y no necesariamente van a concordar con los de la definición de la función. Pero si los incluyen, esto es mejor para ustedes para que no tengan más errores a la hora de comprender el código o de enseñárselo a alguien más. Entonces, como el ejemplo dice, una función llamada protofunction con dos parámetros se puede declarar de estas dos formas. Ambas formas son correctas. Recuerden que se pone el tipo de dato de la función y los parámetros. En este caso, con poner qué tipo de datos van a ser es suficiente. No es necesario poner el nombre de los parámetros, pero si se los ponen es mejor para que ustedes lo entiendan. Y aquí cambia algo. No ponemos las llaves y solo ponemos un punto y coma. Es lo que dice así. Se usa la misma sintaxis que cuando definimos la función, pero reemplazamos el cuerpo de la función, o sea, las llaves y todo lo de adentro, simplemente por un punto y coma. Entonces aquí, duplicate tiene tres parámetros. Entonces le ponemos los tres parámetros, se los vamos a poner normales y el punto y coma. Aquí pueden hacer esto o ponerle los nombres. Ok, ya con esto. Entonces, aquí los declaramos. La declaramos y aquí la definimos. La definimos hasta después, pero como la declaramos antes del main, ya la vamos a poder usar. Entonces lo voy a compilar así. Ya compiló y ya me hace lo que debe de hacer, ¿no? Si se fijan, aquí no hace nada, no tiene las instrucciones que debe hacer, que es multiplicarlos por 2, pero la estoy declarando. Hasta acá abajo, la defino. Entonces va a haber ocasiones en las que ustedes quieran definirla de una vez antes del main, ponerla así, o va a haber otras en las que quieran poner el prototipo y la función hasta después. Ahorita vamos a ver cuáles son esos casos en específico en los que es necesario declararlos como prototipo. Ok, entonces ahí va el ejemplo. Recuerden que seguimos usando librería por librería. Esa es la de entradas y salidas. Uy, el pulso. Entradas y salidas. Y esta es la de las cadenas. Entonces vamos a declarar dos funciones de tipo void. Una va a ser, es impar en inglés y then es par. Solo le vamos a pasar un parámetro que va a ser de tipo entero y va a ser x. Entonces, nuestro programa en general queremos saber si un número es par o impar. Pues lo voy a hacer de una vez para que se entienda mejor. Entonces, voy a copiar esto de aquí. Y aparte necesito poner otra librería que es la string. Porque vamos a usar cadenas. Le voy a llamar. ¿Cómo se llama? Par. Par. Vamos a declarar primero la main. Uy, un 0 que siempre se debe poner. Pero si no se pone, de todos modos el compilador lo asume. Y vamos a declarar como prototipos, como viene ahí. Pero aquí le vamos a poner ¿cómo es? Par, coma, equipar. Ok, hasta aquí todo bien. En main voy a declarar una variable que se llama i de tipo entero. Y voy a hacer un do while que ya lo vimos en los tipos de ciclos. Para que siempre lo haga al menos una vez. Entonces, ¿qué quiero hacer? Vamos a imprimir en pantalla esto. Ingrese un 0 para terminar el programa. Coma. Quiero 0, perdón. Y luego vamos a leer nuestra variable. Vamos a leer y vamos a mandar a llamar la función par. Aún la función par no hace nada, pero ya está declarada. Entonces la voy a definir de una vez. La función par va a tomar como parámetro x, y ahora sí las llaves. Aquí lo que va a regresar, que es como es void, pues no regresa nada. Y
vamos a hacer el if else. Lo voy a poner diferente para que sea más legible. Entonces, si la variable que le estamos pasando entre 2 me arroja un 0, significa que es par, ¿no? Por ejemplo, digo, el residuo de dividirlo entre 2 es 0, significa que es par. Por ejemplo, 4 entre 2 es 2, sobran 0. 6 entre 2 es 3, sobran 0 y así. Entonces, si mi residuo, entonces más bien esto es lo de impar. Y este es lo de impar. Si mi residuo es diferente de 0, quiere decir que es impar, ¿no? Entonces imprimimos solo una cadena que diga es impar. Y el salto de línea. Si no, entonces debemos mandar ya llamar la función par. Y le pasamos el mismo valor, el de x. Y ahora hay que declarar también la función. Digo, definir, porque ya la declaramos. Definir la función par. Entonces, esta va a ser la función par. Y en este caso es lo contrario. Si el residuo sí es 0, quiere decir que es par. Si no, pues mandamos llamar la función impar, ¿no? Ok. Entonces vamos a compilarla. Uy, a ver. Aquí me falta un punto y coma. Voy a hacer así. No. Main. While. Ah, pues no le puse la condición, ¿verdad? Entonces, si dice que ingrese un 0 para terminar un programa, significa que si lo que me ingresa es diferente de 0, se va a seguir repitiendo. Así ya compiló. Lo vamos a ejecutar. Y pues me pide los valores, ¿no? Voy a pasar yo un 2, es par, 3, impar, 4, 5, 6, así, ¿no? Cuando ya le ingreso el 0, de todas formas me imprime que es par. Y ahora sí me termina el programa. Entonces vamos a regresar aquí. Uy, aquí. Entonces, si declaramos las funciones antes del main o antes de definirlas, no solo es útil para reorganizar el orden de las funciones dentro del código, pero en algunos casos como este, al menos una de las declaraciones es requerida, como este caso, porque, bueno, impar y par son llamados mutuamente. Si se fijan, en la de par mandamos llamar la de impar, ¿verdad? Y en la de impar mandamos llamar la de par. Entonces, ¿qué pasa si no las declaramos, por ejemplo, si no declaramos la de par? Lo voy a comentar mejor. Me dice que par no está declarada. ¿Por qué? En impar sí la declaramos antes. Y cuando la definimos, estamos mandando a llamar par. Pero par no existe. Aquí está. O sea, está después. Vamos a ver qué pasa si la ponemos antes. Bueno, de todas formas dice que no está declarada. ¿Por qué? A ver qué dice. Par no está declarada. Bueno, sí es lo mismo. El chiste es que como ambas funciones se mandan llamar mutuamente, hay que declarar al menos una. Ya. Pues aquí declaramos impar y aquí la mandamos llamar y usamos la de impar, pero impar no está definida, está hasta acá abajo. Entonces no la puede usar. Sí, algo así. El chiste es que si se mandan llamar entre sí, es necesario al menos declarar una antes. ¿Sí?
Bueno, ahora sí es todo. Esta es la bibliografía. Y pues acuérdense que hay dos formas de declarar funciones. La primera es poniendo todos los prototipos antes. Y luego también las pueden definir aquí si quieren, o las pueden definir acá abajo, donde ustedes gusten. Y la otra, pues es no declarar los prototipos y definir las funciones directamente. Cualquiera de las dos es correcta, pero si no declaran los prototipos y las funciones se mandan a llamar mutuamente, no les va a funcionar. Ahora vámonos con un ejemplo ya más directo, que va a ser el de una calculadora. Entonces, aquí se va a usar dos funciones, dos librerías, que va a ser la de, no creo que les dicen bibliotecas, les enseñaron que bibliotecas. Bueno, esta es la de entradas y salidas y esta es la de matemáticas. Si se fijan, en esta de aquí solo usamos la de entradas y salidas y en esta la de entradas y salidas y la de cadenas. ¿Qué se puede hacer para no estar recordando qué librerías vamos a usar? Pues es la que ya les había dicho, que vamos a incluir solo una, se llama its-c++h. Esta de aquí me va a incluir todas, pero solo a usar las que necesitemos. Por eso no gastamos espacio. ¿Ok? Entonces esto de aquí, ahorita les explico por qué están aquí. Entonces, aquí están los prototipos. Vamos a construir una calculadora. Va a ser la función sumar. Va a tomar dos números, restar dos números, multiplicar dos números y elevar a cierta potencia dos números. Además, vamos a usar una función para que me los lea directamente. Aquí los declaramos los prototipos y hasta acá abajo los implementamos o los definimos. Entonces, aquí está la de sumar. Va a ser siempre lo mismo, ¿no? El tipo de dato, lo que regresa el tipo de dato, los dos parámetros que son de tipo entero y la variable local que es res, y res va a ser la suma, aquí res va a ser la resta, aquí la multiplicación, y en potencia, esta función, la de POW, está incluida en la de CMAT, y pues eleva a la b potencia. Entonces, recuerden que nos falta la de leer a y b, pero esta va a ser de tipo vacío y no va a tener parámetros. ¿Sí? Tipo void y no tiene parámetros. Entonces ya cuando la definimos, o igual, tipo void, el nombre no tiene parámetros. Y pues yo quiero que esto me imprima, escribe A, luego que lea A, luego me imprima en pantalla, escribe B y también que me lea B. Entonces vámonos con el main, que recuerden que main es el único que se hace automáticamente. No. Primero voy a explicar esto que son las variables globales. Como ya les expliqué, aquí X, Y y Z son locales porque solo se usan en main. Si acá queremos usar X, por ejemplo X igual a X más 1, me va a decir que X no está declarada. ¿Por qué? Porque solo está de manera local. Vamos a quitar la X de aquí. Y ahora sí les voy a explicar lo que son las globales que se ponen fuera de las funciones. Por ejemplo aquí, int X. No cambié nada. Solo en lugar de declararla en main, la declaré fuera de las funciones. Ahora sí me compila porque sí me la está detectando, porque es una variable global. Cuando son globales, se pueden usar en cualquier función, ya sea main, ya sea la duplicate o lo que ustedes quieran, y se van a estar modificando en ambas. Entonces, por ejemplo, aquí en duplicate se le suma pues aquí también me imprime X, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace. Bueno, declaro X. Y cuando otra cosa es que, a ver, esto es variable global. Y todas las globales se declaran automáticamente 0. ¿Sí? Entonces, aquí en main no lo usamos, solo declaramos y y z. Aquí mandamos llamar duplicate. Se pasa x, y z. Aquí sí podemos pasar la de x porque es global. Acuérdense que se puede usar en cualquiera. Entonces, pasamos x, pero que se llama a. Bueno, x va a ser igual a x más 1. Por eso se imprime 1. Y a va a ser
1, que es lo mismo de x, pero por 2. Pero como A es local, y aparte no se pasó como referencia, pues aquí se queda no y sigue siendo 1. Si la pasamos como referencia, ¿dónde está? Ahora sí me imprime 2, ¿no? X es igual a x más 1, quedamos que es 0, aquí va a ser 1, y luego 1 va a ser 1 por 2, 2. ¿Sí? Entonces para eso son las variables globales, para usarlas en cualquier función, ya sea aquí o aquí, sin necesidad de pasarlas como referencia, y se modifican globalmente. Ok. Entonces aquí A y B van a ser globales. Ya expliqué estas de aquí, y ahora sí vámonos con el main. Esta variable es local, que es la de opciones. ¿Sí? Entonces voy a imprimir esto en pantalla, lo voy a hacer ya. A ver, esta la voy a quitar. Entonces, me dice que elija una opción. 1 para sumar, 2 para restar, 3 para multiplicar y 4 para potencia. Aquí me lo lee, que es lo que está haciendo aquí. Y bueno, declaro una variable que se llama res. El switch case ya lo vieron, como el if y else. Switch y entre paréntesis la variable que va a estar checando. Case, si la variable es igual a 1, hace esto. Si la variable es igual a 2, hace esto. Y así, ¿no? Y default, si no es ninguna de estas. Por ejemplo, aquí vamos a poner 5. No elegí una opción válida. ¿Sí? Otra vez. Elige una opción y ahora vamos a elegir, por ejemplo, 1. Entonces, me elige 1, entra aquí, manda a llamar la función leer A y B. Recuerden que no le pasamos parámetros, por eso los paréntesis están vacíos. Y manda a llamar esta de aquí, leer A y B. Entonces me imprime, escribe A, vamos a ponerle 15. Luego me pide ingresarlo, que es lo que ya hice, lo imprime, escribe B, 18. Me lo pide y luego regresa a lo de main. Entonces regresamos a main en donde nos quedamos y ahora va a ser aquí. Res va a ser igual a sumar A con B. Entonces aquí manda a llamar sumar, le pasamos A y B, que son 15 y 28. Aquí declaramos la variable res, 15 más 28 igual a 43 y regresamos res. Entonces regresamos a main, nos quedamos aquí y entonces vamos a imprimir resultado es res. Y luego el break se pone para que no me lea los otros casos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir por ejemplo con restar. Igual vamos a poner 15 y 28 y es menos 13. Ahora vamos a poner multiplicar. 15, 28, 420 y potencia. A ver si lo imprime porque es un número muy grande. 15 a la 28. No, ya se pasó. Vamos a poner números más chicos. Potencia, por ejemplo, 5 al cubo. Esta, 25. Y pues ya todo es como una calculadorcita. Para que se haga muchas veces hasta que el usuario quiera parar, pues esto se puede hacer en un while, ¿no? Podemos poner una bandera de acero. Vamos para que termine. Ok. Y pues aquí sería ponerle otro caso que sea. Bueno, aquí si quieren no le pongo bandera. Está esto y más bien en opción. Entonces, terminar. Ay, pero si tenemos que. Aquí más bien sería ponerle while. Bueno, un do while para que se hagas al menos una vez. Un do, las llaves. Pues todo esto de aquí, ¿no? Que haga todo esto. Mientras que la opción sea diferente. A ver si funciona.
Entonces, otra vez lo tenemos que compilar porque hicimos cambios. Vamos aquí y me pide la opción. Bueno, aquí le voy a cambiar en lugar de terminar. Para hacer. Ahí está. Entonces, igual lo mismo para sumar. Vamos a escribir 15 y ahora 27. Y me muestra el resultado. Y luego me vuelve a pedir una opción. Para ya no estar ejecutándolo tantas veces, ahora que desea restar. 78 y 7 da 71. Me pide otra vez la opción. Y así va a seguir siempre hasta que escribamos un 0. Escribamos un 0. Me dice que no elegí una opción válida porque se pasa aquí a este default. Si quieren ponemos otro case para que no diga eso. Y es 0. Entonces solo quiero imprimir. Terminaste el programa. Correcto. Hasta luego. Y aparte le voy a poner un espacio para que se entienda. Me falta línea. Y vamos a compilar. Uy, no. Vamos a compilamos. Y ahora sí ejecutamos. Y ahora sí, elige una opción. Más 7, 56. Y ahora sí, elige una opción. Potencia 4 cubo. Ahí está 64. Y ahora sí terminamos con 0. Terminaste el programa completamente. Hasta luego. Ya, se acabó. Eso es todo. Y bueno, eso también puede servir para lo que les había enseñado una vez de qué valores puede tomar una variable de tipo entero. Vamos a ver tamaños. Bueno, var, data type, sizes, más. Pues si aquí sale, no me dicen bytes. A ver, valor máximo, variables. Ahí está, ¿no? Dice que los que estamos usando ahorita es int. ¿Dónde está int? El mínimo valor para int es este y el máximo que puede tomar es este. Que son 2 billones, 147 millones y así. Vamos a copiar este para hacer la prueba. Vamos a ejecutar. Voy a sumar eso más 1. Ya me sale negativo porque ya se pasó de los límites. ¿Sí? Pero acuérdense que res también es de tipo entero y como el valor máximo es este, si le sumo 1, pues ya se pasa del valor y me imprime cosas extrañas. Bueno, aquí me imprime solo un valor negativo, pero sigue estando mal. ¿Ok? Entonces, para eso ustedes pueden usar otro tipo de datos que soporten cantidades más grandes. Por ejemplo, este de un signed long long. Vamos a hacer la prueba rapidísimo. Solo necesitamos cambiar aquí en sumar. Signed long long. Y aquí también le tienen que poner de este, ¿no? Porque es el valor que va a regresar. Entonces en lugar de int, voy a regresar un signed long long. Otra vez. Uy. Es que aquí la estoy definiendo como un signed long long, pero en el prototipo la puse como entero, ¿se acuerdan? Entonces también hay que cambiar el prototipo. Aquí. Luego lo vamos a compilar y ahora sí ya compila.
Ejecutamos, voy a sumar el valor máximo que puedo tomar int. Con 1. Bueno, pues con el mismo, ¿no? Con el mismo. Uy, el resultado es -2. Ya quedé mal yo. A ver. Sumar, sign, return. Es que aquí, si se fijan, el caso de sumar, me está almacenando la variable que sacamos de sumar en res. Y res es de tipo entero. Vamos a cambiar en res. Sign. No, no. Entonces volvemos a compilar. Sumamos este de aquí. Y ahora sí me imprime correctamente la suma, creo yo. A ver, 3, 6, 9, 3. Me hace que esta se pasa. Bueno, pero ustedes entendieron. Ahorita la clase no era para tipos de datos, solo se les puse como un recordatorio de que deben de tener en cuenta los valores que van a meter para ver si caben en las variables especificadas. Y pues ya no es todo. Sí. La idea de lo de hoy pues era que ustedes entendieran que se pueden usar las funciones y en realidad las funciones son para ahorrar código, para no estar poniendo, en lugar de sumar, para aquí no ponerlo de A más B, para aquí no ponerlo de A menos B, aquí lo de A por B. En este caso son pues funciones muy cortitas, ¿no? Pero puede haber casos en los que ya sea más útil usarlas, por ejemplo, no sé, hay muchos ejemplos. Es que ustedes pueden poner en las funciones cualquier código y simplemente mandarlas llamar aquí tantas veces quieran. Potencia, A como B, y lo mandan llamar otra vez, y así, ¿no? Las veces que ustedes quieran, en lugar de estar poniendo todo este código. ¿Sí? Pues ya sería todo. Si no hay dudas, pues yo no los vería el jueves, pero sí el próximo jueves tienen clases. Y pues ya nos despedimos, espero que les vaya bien. Muchas gracias. Ya se pueden retirar. Ahorita les voy a pasar los códigos y la presentación. ¿Va? Ok, gracias. Dale, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.